El 2 de Y diciembre. ya la próxima semana, 2 de diciembre. Sí, sí, por Se me pasa el eso, tiempo Sí, volando. miércoles. sí, Yo no tendría problema, yo tengo suficientes contenidos para tomar otra evaluación. No sí, habría problema profe, para tomar la evaluación. Sí, 2 de diciembre, porque, sí, porque los ya chicos fijaron esa fecha. Miércoles. el miércoles de la próxima semana. Claro, entonces Sí. entraría hasta lo que pasemos hasta este miércoles, bueno, hasta lo que pasemos este martes. Sí, no tengo ningún problema, tengo suficientes contenidos como para evaluar. Ya, profe, y bueno, Ustedes me no sé si informan. va a hablar mi delegada sobre cómo va a ser, no sé si tiene alguna consulta. Sí, de hecho le queríamos consultar si es que ya tuviera, perdón, tengo harto ruido ambiente, No se si es que preocupe, no se preocupe. si es que pudiera darnos los contenidos que entran para la próxima semana y si va a ser de la misma modalidad que ha sido hasta ahora las pruebas. El contenido se los tendría que dar, yo creo, mañana o el miércoles, porque ahora en este momento no, porque tengo que hacer algo serio, revisar, hacer la pauta y mandarles todo, ¿no? Entonces no podría Ya, hacerlo ahora perfecto. ya. Pero yo creo que sería la misma forma, creo que ha sido un buen formato en general, los resultados tampoco han tenido muy buenos resultados, entonces me parece que sí, sería la misma forma en general, por lo menos hasta ahora esa es mi propuesta. Así que sería la próxima semana, el 3, ¿no? Entonces, para que cualquier consulta igual me la pueden hacer, tenemos clase hasta el jueves. 2, profe, no 3, 2. El 2 de diciembre, 2 de diciembre. Sí. Pero es el próximo Profesora, miércoles. sí, Dígame. pero va a ser choque con el problema del horario que va a ser, no va a poder ser el mismo horario el día miércoles. No, pero la profe ¿Cómo los lo vamos manda. a hacer? No se Sí. conecta a Zoom. Sí, Sí. yo no tendría problema, ¿no? Si la puedo tomar el Ah, miércoles. ¿verdad? El tema Ah, es ya. que Sí, en tiene ese horario razón. yo voy a estar en un programa de radio. Les soy Ah, sincera. ya. Entonces, claro, voy a estar atenta a sus preguntas, pero por lo menos de las 7 a Ya. las 8 no voy a estar tan atenta, pero como son 2 horas, de 8 a 9 voy a estar bastante atenta. Entonces, ustedes vean, Ah, si ya, quieren profe. eso. Ya, Y si no, entonces puede ser el miércoles. jueves, ustedes vean. Si es que les molesta eso que yo no esté tan atenta, a pesar que igual voy a estar atenta. Pasa que no me conecto a Zoom, como bien dijo, no me fijé quién lo dijo. Entonces, para que Yo, Ya, lo profe. tengan en claro, no hay problema con eso. Y Sí. ya, entonces los contenidos los voy a tratar de tener para mañana y si no, para el miércoles o jueves, ¿no? Y bueno, miércoles se los puedo mandar por mail si que no tenemos clase el miércoles. Ya, y ahora sí volviendo a la materia, los contenidos que estamos estudiando. La última Profe, clase que fue, díganme. disculpe, respecto a la corrección de la última prueba, ¿cuándo va a poder ser? ¿Por Mire, la alguna? evaluación de sus compañeros atrasados me la dieron hace poquito. Así que yo creo que tendría que ser el jueves. Yo les mandara los resultados que pudieran conocer. Se los podría mandar ahora o mañana, lo que es la respuesta automática del sistema, donde le figuran dónde se equivocaron, etcétera, y cualquier otro análisis que quieran hacer lo podríamos hacer el jueves. Ya, muchas gracias, profe. Ya. Entonces, eso, quedamos con esa propuesta por lo menos en principio. Entonces, la corrección de la prueba. Y les pido las disculpas del caso porque en realidad se veía que habían 2 alumnos que no me la habían rendido. Me la rendieron tarde. Corrección de la prueba, miércoles, jueves. Y ahora sí entramos a los contenidos o tienen alguna otra duda. no, profe, por ahora quedaría pendiente eso, el tema de que entra en la prueba, pero ya sería para mañana o la próxima clase. Sí, voy a tratar de hacerlo para mañana. Porque así para que estén claros, yo en general, ustedes saben, pues les mando un documento donde figura lo que entra a la prueba, así que para que no se angustien con eso. Ya, y ahora sí, volvemos a la materia. Nosotros, como tuvimos un receso, no sé si se recuerdan. ¿Se recuerdan qué fue lo último que nosotros vimos en clase? Los albaceas, profe. Los albaceas ejecutores testamentarios. ¿Y te recuerdas, Sí. Alejandra, qué cosas conversamos nosotros con respecto a ellos? Bueno, indicamos más que nada las partes generales, que es el concepto, en cuanto a las características, su clasificación y la naturaleza jurídica, pero me parece que lo vimos completo. Sí, vimos completo. ¿Y te Sí, recuerdas lo vimos completo. qué hace un albaceo ejecutor testamentario? Bueno, más que nada son aquellos que en el testador le da como un encargo para ejecutar ciertas disposiciones, sus Para ejecutar disposiciones. ciertas disposiciones.
finalmente lo que hace es ejecutar, puede ejecutar el testamento completo, ¿no? O en su caso, solamente algunas disposiciones de ese testamento. Sí, Son las sí, características que así. veíamos. Ya, y eso fue todo lo que vimos. Sabimos en realidad toda la materia con respecto a de qué se trataba o quiénes eran estos albaceados ejecutores testamentarios. Vimos hartas excepciones, las funciones, etcétera. Todo esto lo vimos dentro de las clases de la semana anterior al receso. Y ahora nosotros vamos a pasar a otra unidad, que es el pago de las deudas hereditarias y testamentarias. Esto es otra unidad dentro, que es la que continúa finalmente lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué es lo que nosotros sabemos hasta este punto? Respecto al pago de las deudas hereditarias, nosotros tenemos que ir distinguiendo entre lo que conocemos como deudas hereditarias, que son aquellas que el causante tenía en vida, y las deudas o cargas testamentarias, que son aquellas impuestas a los asignatarios. Y las deudas hereditarias, por regla general, se dividen entre los herederos a prorrata de lo que les corresponde en la herencia. Esta regla de la divisibilidad de las deudas tiene muchas repercusiones y por ello existen excepciones en su aplicación. Además, tampoco existe mucha claridad respecto a la forma en que se debe hacer este pago, ya que la regla general tiene importantes excepciones. Por su parte, los legatarios también responden del pago de dichas deudas, pero de una manera subsidiaria y de carácter muy excepcional, existiendo un cierto orden de reducción de los legados para hacer frente a esta responsabilidad. ¿Se recuerdan cuál era la distinción que nosotros hacíamos entre el legatario y un heredero de carácter universal? ¿Qué era un legatario? ¿Lo recuerdan? El legatario es aquel que va a adquirir los bienes determinados. Los Claro, bienes determinados y concretos. Ya, o sea que en el testamento el testador, el causante, dejó un bien determinado y concreto a una determinada persona. Eso es un legatario. Y un heredero universal, ¿se recuerda, Matías, lo que era un heredero universal? Profe, yo me acuerdo. El heredero universal son aquellos los que suceden en el patrimonio del causante sin designación de cuota. Sin designación de cuota, ¿no? Sin designación de cuota específica, o en el caso de los legatarios, sin designación de una cosa específica, como sí es el caso del legatario. Ya, claro. Entonces, por su parte, estas cargas testamentarios legados siempre deben pagarse por la persona que designe el testador, y en su defecto por los herederos, ¿no? Porque nosotros tenemos que, cuando pagamos el legado, tenemos que pagarlo con una cosa específica. Puede ser un legado de un bien inmueble o puede ser un legado de un bien mueble, siendo relevante el momento del pago, así como la atribución de los gastos de este pago. Existen diversas formas de pago de los legados y dependiendo del tipo de legado, las acciones que pueden ejercitarse para exigirlo varían. Es decir, estas acciones que puede tener esta persona concreta que es legataria de un bien concreto. Respecto de los créditos hereditarios, existe una clara discrepancia doctrinal sobre si su divisibilidad se hace o no entre los coherederos, siendo la jurisprudencia actual favorable a una división de este tipo de créditos. Finalmente, la regla de la divisibilidad tiene como contrapartida la posibilidad de que los acreedores hereditarios y los testamentarios soliciten lo que se llama el beneficio de separación. Y ese beneficio de separación, es adelantando porque se los voy a pasar de una forma más específica durante esta semana, es aquel beneficio que tienen los acreedores de este causante o acreedores de esta herencia en particular para solicitar que el patrimonio que constituye este patrimonio de la herencia, este patrimonio del causante, no se confunda con el patrimonio o los bienes de los herederos. Entonces sería como una especie de contrapartida a este beneficio que nosotros veíamos de división. Y ya, entonces, ¿qué es lo que permite este beneficio? Es que los patrimonios de los herederos no se confundan entonces con este patrimonio del causante, de manera de obtener una preferencia de pago sobre este último patrimonio del causante. Es decir, que no se confunda con los bienes de este heredero a fin de que no pierda la preferencia este crédito. Ya, ¿qué tipo de deudas? Bueno, hasta ahora les queda claro lo que estamos revisando. Sí, profe. Sí, ya. ¿Qué tipos de deudas nosotros tenemos como deudas sucesorias? Ya dijimos que tenemos deudas hereditarias y testamentarias. Cuando hablamos de deudas hereditarias, son aquellas deudas del causante
previas al fallecimiento. Como son deudas del causante previas al fallecimiento, estas son bajas generales de la herencia, es decir, una de las primeras cosas que nosotros descartamos cuando nosotros estamos determinando la masa hereditaria, que es lo que nosotros hemos conversado hasta este punto, cuando hablamos de cómo determinábamos las legítimas, y cuando hablábamos de si se determinaba la cuarta de mejoras, y cómo determinábamos la cuarta de libre disposición, ¿no? Esto es uno de los primeros cálculos que nosotros hacemos para saber o determinar quiénes son parte de este acervo. Y las deudas testamentarias, que son aquellas impuestas a los herederos en el testamento y los legados. Y se pueden pagar solo una vez pagadas o garantizado el pago de las deudas hereditarias. Es decir, lo primero que nosotros pagamos cuando hablamos de estas deudas sucesorias son las deudas hereditarias, estas deudas anteriores y previas al fallecimiento. Después de que nosotros hemos pagado estas deudas, pasamos a pagar las deudas testamentarias. En cuanto a las deudas hereditarias, nosotros nos encontramos ante una regla general en el artículo 1354, inciso primero, inciso segundo del Código Civil, y les recomiendo que cuando estudien Derecho Civil, cuando estudien ahora Derecho Sucesorio, ocupen el código, porque yo estoy tomando exámenes de grado de la universidad, de su universidad, de la UTA, y es importante que ustedes tengan manejo de código, no solo para el examen de grado, sino también para su ejercicio profesional. Entonces les incentivo de que cuando estudien, no solo se ocupen el libro que yo les envié, no solo ocupen las clases que estamos trabajando acá en línea, sino que también tengan su código o lo tengan en línea, etcétera, para que puedan ir revisando y tengan manejo de texto legal. Porque cuando ustedes den su examen de grado, uno de los derechos que tienen cuando ustedes están rindiendo el examen es acceder a los códigos. Entonces es importante que ustedes sepan dónde están las instituciones, por lo menos de forma general. Esta regla general de las deudas hereditarias se encuentra en el artículo 1354, inciso primero y inciso segundo. Todas las deudas del causante se dividen entre los herederos a prorrata de lo que les corresponde en la herencia. Es decir, estas deudas yo las he dividido entre todos los herederos de esta herencia, y esto lo hago en virtud de aquella porción de la herencia que le corresponde a este heredero. Por ministerio de la ley hay tantas deudas como herederos. ¿Cuál es la consecuencia de esta regla, esta regla general que establece el artículo 1354? Es que estas obligaciones hereditarias pasan a ser simplemente conjuntas, y esto en virtud de lo regulado en el artículo 1511 del Código Civil y 1562, inciso primero del Código Civil. ¿Se recuerdan a qué nosotros nos referimos cuando hablamos que una obligación es simplemente conjunta? Y esto es algo que ustedes deben haber revisado en civil, probablemente, no sé, Civil 2 quizás, no conozco su estructura. ¿Saben de qué se trata o cómo yo voy a pagar una obligación cuando esta es simplemente conjunta? ¿Se acuerdan que uno hablaba de las obligaciones solidarias, las obligaciones indivisibles y las obligaciones simplemente conjuntas? Dígame. No, era lo que tenía que ver con que cuando habían varios deudores o acreedores y un solo objeto, cada uno se obligaba al pago de una cuota únicamente. ¿De una sin cuota repetir? únicamente? Sin repetir, muy bien. Claro. Es decir, cuando una obligación es simplemente conjunta, estamos hablando de que muchos están obligados al pago de una cosa concreta, pero cada uno se obliga al pago de su cuota. Y en el caso de los acreedores solo pueden exigir el pago de la cuota que les corresponde, que es la regla general, ¿no? Que las obligaciones sean simplemente conjuntas. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas deudas testamentarias y cómo se dividen entre los herederos, nosotros entendemos que se aplican estas reglas de las obligaciones simplemente conjuntas. Es decir, los acreedores hereditarios solo pueden cobrar la cuota que les corresponde y los herederos son responsables exclusivamente hasta la cuota que les corresponda. No como sería en el caso de una obligación indivisible o como sería en el caso de una obligación solidaria, que es otro tipo de obligación. Además, otra consecuencia de esta regla que nosotros estamos revisando de estas deudas hereditarias es que la insolvencia de un heredero no grava a los demás. Nosotros ya vimos que un heredero es responsable de una cuota en virtud de aquello que recibe, y el hecho de que este heredero haya caído en insolvencia, es decir, que no pueda pagar la cuota que debe pagar en la deuda hereditaria, no va a gravar a la masa hereditaria, no va a gravar al resto de los herederos. Y esto es una consecuencia de que estemos ante una obligación simplemente conjunta y no, por ejemplo, ante una obligación indivisible. Además, y esto en virtud del artículo 1523 del Código Civil, de esta regla general del artículo 1354, la solidaridad se extingue. ¿A qué se refiere esto? Puede existir un acreedor de este causante que tenía para exigir a este causante que cumpla con una obligación de carácter indivisible. Por el hecho de haber fallecido y que nos encontremos ahora ante un régimen de derecho sucesorio, de sucesión testamentaria, nosotros entendemos que por la muerte de este causante
se pierde este privilegio que tenía este acreedor y ya no, esta solidaridad se extingue. Y esto en virtud del artículo 1523 del Código Civil. ¿Y esto por qué? Porque esta es la manera, una, de terminar con esta solidaridad de la obligación, y por otra parte, para no complicar o cargar más a los herederos con una obligación solidaria, ¿no? ¿Se recuerdan de qué se trataban las obligaciones solidarias? ¿Y por qué quizás se extingue? ¿Cómo es el caso de las obligaciones solidarias? ¿Responden todos los deudores solidariamente? Responden todos los deudores solidariamente. Ya, pero concretamente, ¿a qué se refiere eso? Por ejemplo, yo soy la acreedora en una obligación solidaria y usted es uno de los deudores. ¿Qué puedo hacer yo? Usted puede accionar ante todos los deudores para cobrar la deuda. Pero puedo, por ejemplo, cobrárselo solo a usted y usted tiene que responder por el total. Esa es Sí. eso es lo que le faltaba como a su respuesta. Sí, Ya, bien, y esa es como la gracia para el acreedor o para la acreedora, ¿no? De que yo a usted le cobro el total de la obligación. Después usted va, si quiere, le cobra al resto de sus deudores, pero ya no va a tener este privilegio de la solidaridad, sino que va a tener que perseguir a prorrata a cada uno de los codeudores. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? ¿Diego o no? Diego. Ya. Ya, entonces entendemos que esta solidaridad se extingue cuando nos encontramos ante esta sucesión. Por otra parte, se produce una confusión parcial entre deudas y créditos, y esto en virtud de lo que establece el artículo 1357 del Código Civil, y este artículo establece lo siguiente. Si uno de los herederos fuera acreedor o deudor del difunto, solo se confundirá con su porción hereditaria la cuota que en este crédito o deuda le quepa y tendrá acción contra los coherederos a prorrata por el resto del crédito y le estará obligado a prorrata por el resto de su deuda. Es decir, se puede producir esta confusión en el caso que alguno de los herederos además fuera acreedor de este causante. Entonces ahí se puede producir una confusión. ¿Se entiende este ejemplo que les estoy dando? ¿No? Sí, profe, se entiende. Se entiende ya. Y por otro, hay también otra consecuencia de todo lo que nosotros estamos hablando ahora, que son estos efectos patrimoniales que tiene el pago de las deudas, es el derecho de restitución de lo pagado en exceso por un heredero. Es decir, si algún heredero pagando una deuda testamentaria a prorrata de aquello que le corresponde, por alguna razón sobrepasa aquello que debía pagar, digamos, por ejemplo, en 100, entonces este heredero o esta heredera va a tener derecho de restitución con respecto a el resto de los herederos para que le paguen aquello que pagó en exceso. Y esto también tiene que ver con que nos encontremos ante una obligación simplemente conjunta, porque este heredero estaba solo obligado al pago de aquella cuota que le correspondía y no más allá de eso. Ya. Esto, como a Andrés Bello le encantaba complicarnos la vida, también tiene excepciones a esta división. Y esto está regulado en el artículo 1354 del Código Civil. ¿Cuáles son estas excepciones a la división? La aceptación con beneficio de inventario. ¿Se recuerdan de qué se trataba la aceptación con beneficio de inventario? ¿Se recuerdan? No, profe, yo me acuerdo que lo vimos, pero no me acuerdo bien qué era, la verdad. ¿No se recuerdan? ¿Y la Alejandra no está por ahí? ¿Quiere aceptar con beneficio de inventario? ¿Aló, profe, me escucha? A favor del, la que se produce al favor del heredero para no estar obligado a pagar las deudas, en este caso. Para no estar obligado a pagar las deudas, ya. ¿Y Alejandra qué me iba a decir? Para ver si me complementa lo que me dice Matías. Sí, se limita la responsabilidad del pago de los pasivos, profe. Ya, muy bien. Entonces, ambos me contestaron bien. En general, este beneficio de inventario es un beneficio al que puede acceder uno de estos asignatarios, de estos herederos, que al momento de aceptar, porque recuerden que esto es súper importante, al momento de aceptar, acepta con beneficio de inventario. Esto quiere decir que no se va a confundir el patrimonio de este heredero con el patrimonio del causante. Y así también no va a ser responsable más bien de las deudas de este causante, más allá de aquello que va a recibir. Y lo importante, profe, que... Dígame. Perdón, profe, de No, que también tiene como objeto fundamental de que para que no se confundan los bienes del difunto con los bienes del heredero.
También, que se parece con este beneficio de división que estábamos conversando, pero para, en este caso, para... ¿Cuándo funciona este beneficio? No, me perdí. La aceptación con beneficio de inventario, cuando usted Claro. acepta el legado, cuando usted acepta la herencia, en ese momento, es decir, cuando usted hace este actual llamamiento a aceptar o repudiar, usted acepta, pero acepta con beneficio de inventario. ¿Y eso siempre se puede? Siempre se puede, sí. Siempre Ah, uno puede aceptar con beneficio de inventario, porque esa es la forma que usted tiene de protegerse en el caso de que nos encontremos, porque usted no sabe si ese patrimonio de repente tiene más deudas que beneficios. Entonces usted va, pero sí es importante que debe hacerlo al momento de aceptar, es decir, en ese plazo cortito que se produce cuando se da la apertura de la asociación. la opción de rechazar y aceptar la herencia, sino que también existe existe estas... Ah, no sabía. Sí, usted puede aceptar o rechazar, o en su caso puede aceptar con beneficio de inventario, que es lo que Ah, generalmente todo el mundo hace ya, muchas gracias. para proteger su patrimonio, ¿no? De estas deudas eventuales que pudiera tener el patrimonio del causante porque no lo sabe. Ya, otra excepción a esta regla general que nosotros conversamos la encontramos en los herederos usufructuarios y los herederos fiduciarios. Nosotros conversamos dentro de la última clase lo que era un heredero fiduciario. ¿Alguien se recuerda? El heredero usufructuario no lo hemos comentado, lo voy a comentar ahora. ¿Se recuerda lo que era un heredero fiduciario? Que tenía que ver con esta institución de fideicomiso que nosotros hablamos, fideicomisario. El que administra los bienes o el dinero de otra persona. Es el que administra los bienes o el dinero de otra persona, bien, pero lo hace con un fin. ¿Cuál es la finalidad y hasta cuándo lo hace? Hasta que son mayores de edad, creo. Lo hace porque tiene que entregar este bien determinado cuando se cumpla una determinada condición. Esa es la conexión que le faltaba a Matías. Y una vez que uno cumple esta condición, que en general suele coincidir con que uno cumpla la mayoría de edad, porque quizás estábamos ante un heredero que era menor de edad, pues ahí yo tengo que entregar la cosa. ¿Sí? Yo solamente la tengo porque se la tengo que entregar a un tercero una vez que se cumpla la condición. El ejemplo que yo les daba dentro de las clases anteriores era el caso que yo le entregaba un bien inmueble a, me parece que a la Caira, creo que decía, en el caso que ella se titulara de abogada, ¿no? Perdón, de licenciada en ciencias jurídicas por la UTA, creo que ese era el ejemplo que daba. Entonces, una vez que ella cumpliera con esta condición, yo tenía que entregarle la cosa en particular, porque solamente la tengo para entregársela una vez que se cumpla esta condición. Y por otra parte, nosotros tenemos los herederos usufructuarios. ¿Cuáles son los herederos usufructuarios? Puede suceder que yo haciendo un testamento, dentro de las cláusulas, regule que un bien inmueble determinado se lo voy a dejar a Violeta. Pero ella va a ser la dueña de este bien. Pero además yo genero un usufructo para otra persona, para una tercera persona, que Violeta, que si ella va a ser la nuda propietaria, recuerden cómo yo divido en el usufructo, va a tener que soportar que el usufructo que va a ejercer Juan. Se recuerdan que el usufructo, por su naturaleza, es de carácter vitalicio, es decir, Violeta va a ser la nuda propietaria de este bien inmueble, pero va a tener que soportar que Juan viva en este bien inmueble por el resto de su vida. Eso es un heredero usufructuario. ¿Se entiende esta noción? Sí, profe. Ya, se entiende. Sí, profe. Otra excepción a esta regla de la división que nosotros conversábamos son las obligaciones indivisibles, y esto en virtud de lo regulado en el artículo 1526 del Código Civil, y este artículo dice lo siguiente. Bueno, es bastante largo porque me habla de la indivisibilidad en general. Si la obligación no es solidaria ni indivisible, cada uno de los acreedores puede solo exigir su cuota, y cada uno de los codeudores es solamente obligado al pago de la suya, y la cuota del deudor insolvente no grava a los demás codeudores. ¿Se recuerdan de qué se tratan las obligaciones indivisibles? Ya vimos las obligaciones solidarias, ya vimos las simplemente conjuntas. ¿Se recuerdan de qué se tratan estas obligaciones indivisibles? Son aquellas, o sea, las indivisibles son las que no son susceptibles de división, ya sea de cuota o en este caso también física. Física ni intelectual, ¿no? En general esto es cuando nos referimos a estas obligaciones indivisibles, y por lo mismo, por su propia naturaleza, son una excepción a esta división que nosotros hacemos.
Dentro de este tipo de obligaciones indivisibles, nosotros encontramos las acciones hipotecarias y pendarias, las deudas de especie o cuerpo cierto, es decir, aquellas que por su propia naturaleza yo no puedo dividir porque tengo que cumplir con esta cosa particular, las indemnizaciones por incumplimiento, que por su naturaleza también son aquellas que yo no puedo dividir, y las divisiones que pudieran por algún caso causar un perjuicio al acreedor. Entonces, todas estas deben ser pagadas por alguno de los herederos, que a su vez va a tener este derecho de restitución con el resto de la masa hereditaria, con el resto de los herederos, en el caso que tenga que pagarlo porque por su propia naturaleza debe cumplir con esta obligación. Un buen ejemplo de esto es en el caso de que el acreedor tenga derecho a que yo pague con una determinada especie o cuerpo cierto, que yo tenga que pagar la obligación entregando el vehículo patente tanto del año tanto a Diego. Entonces, la única forma de cumplir, independiente que quizá la cuota que yo tengo que pagar a prorrata en esta división testamentaria, no sé, equivale a 20 y el vehículo en particular equivale a 100, aquí yo 80 que me sobra, que yo voy a pagar en exceso porque tengo que pagar con el vehículo en particular, yo tengo este derecho de restitución contra la masa hereditaria. ¿Por qué? Porque estas son estas excepciones a la regla general, porque aquí es imposible de dividir. Yo tengo que cumplir con esta prenda en particular. Y las otras acciones que yo les mencionaba, las acciones hipotecarias, las indemnizaciones por incumplimiento y las divisiones que causan perjuicio al acreedor, son por su naturaleza también indivisibles. ¿Les queda claro lo que hemos revisado hasta ahí? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Y ahora vamos a revisar el momento y forma de pago y la responsabilidad de los legatarios. Nosotros ya vimos hasta esta parte que la responsabilidad para el pago de estas obligaciones testamentarias en general va a ser de quiénes, de estos herederos de carácter universal. Esa es la regla general. ¿Y cómo van a responder estos herederos? A prorrata. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante obligaciones simplemente conjuntas. Esa es la regla. Después dimos un par de excepciones y conversábamos que los legatarios, en regla general, ellos no son y ellas no son responsables de estas deudas hereditarias. Sin embargo, existen algunas excepciones que son las que nosotros vamos a revisar. ¿Cuál es la regla general? Como les decía, en general los legatarios no tienen responsabilidad del pago de estas obligaciones testamentarias. ¿Por qué? Porque no son herederos de carácter universal y no vienen a representar ni continuar a la persona del causante. Pero excepciones a esto nosotros encontramos en la ley 20.720 en cuanto a este concurso de los acreedores, donde podría ser que eventualmente, y para el pago de una deuda en particular que tenga este causante, pudiera llegarse a afectar a un legatario. Ustedes creo que están viendo la ley 20.720, no creo que hayan revisado porque es algo muy excepcional, ¿no? Pero sí entienden de qué se trata el concurso de los acreedores y entienden cómo, qué ocurre cuando nosotros nos encontramos ante un insolvente, ¿verdad? ¿Sí? Me perdí con una pregunta. ¿Qué sucede en Chile cuando nosotros nos encontramos ante una persona insolvente? ¿Qué es lo que deben hacer los acreedores? ¿Un recurso de amparo económico? No. No, en el caso en Chile, que nosotros nos encontremos ante, yo estoy insolvente. Esto quiere decir de que, en concepto de insolvencia económica, mi patrimonio es actualmente incapaz de responder de todas aquellas obligaciones que yo he contraído de forma previa. Entonces, como me encuentro en esta situación donde mi patrimonio es incapaz de responder de mis obligaciones, la ley 20.720 me da una serie de posibilidades que yo puedo tomar para poder salvar esta situación de insolvencia. Si yo estoy absolutamente insolvente, entonces nosotros nos encontramos ante el caso de la liquidación voluntaria de los bienes de la persona deudora, o en su caso, la liquidación forzosa. ¿Se acuerdan de eso? Profe, es que ellos son de cuarto, todavía no pasan los procedimientos concursales, por eso. Yo nomás ya, sé. Vale. Ya, Ya, pero eso lo han escuchado, el resto que si bien quizás no La ha visto... insolvencia yo creo que sí deben saberlo. Claro, Sí, lo que les... como que me fui por el juicio ejecutivo, pero después ya no me perdí. Ya, ahora entiendo, ya. Se los adelanto porque para que entiendan un poquito lo que les estoy hablando ahora. En Chile, cuando uno se encuentra insolvente, es decir, cuando yo no puedo pagar mis obligaciones porque mi patrimonio está sobrecomprometido, existe la ley 20.720. La ley 20.720 es la ley que regula los procedimientos concursales.
¿Cuál es la diferencia? Es absolutamente diferente de los juicios ejecutivos, porque en los juicios ejecutivos yo tengo una obligación individual que yo como acreedora cobro a esta persona deudora. ¿Sí? Tengo un título actualmente exigible, etcétera, no prescrito, que yo cobro a esta persona en particular para que me lo pague y lo hago ante el Tribunal de Letras en los civiles. Pero yo estoy hablando de una situación de una persona que ya está absolutamente superada, es decir, que no tiene una deuda, sino que tiene muchas deudas y que su patrimonio es incapaz de pagar todas las deudas que yo tengo que pagar. Digamos que mi patrimonio consiste en 100 y yo debo 500, ¿sí? Eso es la insolvencia, como para que lo entiendan de forma general. Cuando esto ocurre, se produce esto que yo les decía, que es la liquidación del patrimonio de esta persona natural, también del deudor empresario, donde lo que hace la ley es que llama a todos los acreedores a concurrir a este concurso. Y la diferencia es que estos acreedores tienen que cobrar todos juntos en aquellos pocos bienes que tiene esta persona natural, y va a tener que responder de las deudas. En general, se aplica el principio que ustedes ya conocen de igualdad de los acreedores para el cobro de sus obligaciones, pero en la regla ocurre que hay preferencias para el pago, que eso es algo que ustedes ya debieran conocer o que debieran haber visto en derecho civil. Hay ciertos créditos que tienen preferencia para el pago. Por ejemplo, un crédito que tiene preferencia para el pago es los créditos hipotecarios, los créditos secundarios, etcétera. Tiene esta preferencia, ¿no? Y otros más, los créditos de los trabajadores, etcétera. Eso es a lo que yo me refiero con este concurso de los acreedores, que es diferente. Y otra cosa que es de la esencia de los procedimientos concursales, es que por esta esencia de este procedimiento, como nosotros ya sabemos que el patrimonio es insolvente e incapaz de pagar todas las deudas contraídas, van a haber acreedores que no van a ser pagados en la totalidad de la deuda. Eso nosotros lo sabemos cuando nosotros concurrimos a los procedimientos concursales. Y por lo mismo, la ley obliga a los acreedores a concurrir a concursos. Es decir, no les permite que ellos puedan seguir cobrando por juicios ejecutivos mientras se tramita este procedimiento concursal. Ahí les queda algo más claro, si bien todavía no lo conocen, lo van a estudiar quizá el próximo semestre o el próximo año. Sí, profe. ¿Es un juicio largo, profesora? ¿Largo o es un juicio corto? La ley 20.720 pretende que sean juicios cortos. En general no debieran demorar más de 2 años. De hecho, la ley lo que busca es que demoren 6 meses, 1 año, no más. De hecho, lo que pretende es que sean tramitaciones súper rápidas. Y les menciono también, porque puede que alguna vez alguien se lo pregunte, no solamente está la posibilidad de liquidar el patrimonio de esta persona deudora, sino también está la posibilidad de que esta persona pueda renegociar sus deudas directamente con sus acreedores. Eso también es una novedad de la ley 20.720. Permite que este deudor se siente, y este es un procedimiento que no es de carácter judicial, sino que es un procedimiento de carácter administrativo. Entonces, para que lo conozcan, porque es una novedad y dentro de todo es algo bastante notable de nuestra nueva ley, a pesar que ya no es tan nueva porque es del año 2014, de quiebra en Chile. Para que les quede claro entonces esta regla general que nosotros estábamos conversando de estas deudas hereditarias y cómo concurrían los legatarios, yo les decía que puede ocurrir que nos encontremos les dije en un principio, que los legatarios no responden en general de estas deudas hereditarias, salvo las excepciones. Una de las excepciones es la ley 20.720, es decir, esta nueva ley que regula la ley de quiebras en Chile, que regula la insolvencia en Chile. ¿Y por qué? Porque aquí nos encontramos hasta en lo que se llama el concurso de acreedores, que era lo que yo les mencionaba hace un rato. Por otro lado, puede ocurrir también, como otra excepción, que los títulos ejecutivos se aplica la regla del artículo 1377 del Código Civil, y esa regla me dice lo siguiente. Los títulos ejecutivos contra el difunto lo serán igualmente contra los herederos, pero los acreedores no podrán entablar o llevar adelante la ejecución sino pasados 8 días después de la notificación judicial de su título. Es decir, podría un acreedor que tenía un título ejecutivo contra este causante perseguir el pago de esta obligación contra un legatario. Y el caso de falta de aceptación, y esto en virtud del artículo 1232 y 1240 del Código Civil, y esos artículos me dicen lo siguiente. Todo signatario será obligado, en virtud de demanda de cualquier persona interesada en ello, a declarar si acepta o repudia, y hará esta declaración dentro de los 40 días subsiguientes al de la demanda. En caso de ausencia del asignatario o de estar situados los bienes en lugares distantes de otro grave motivo, podrá el juez prorrogar este plazo, pero nunca por más de 1 año. Y en virtud del artículo 1240,
si dentro de los 15 días de abrirse la sucesión no se hubiera aceptado la herencia o una cuota de ella, ni hubiera albacea a quien el testador haya conferido la tenencia de los bienes o que haya aceptado el encargo, el juez a instancia del cónyuge sobreviviente o de cualquiera otro de los parientes dependientes del difunto, podrá declarar lo que nosotros llamamos la herencia yacente, que es algo que nosotros hemos revisado hasta este punto. En todos estos casos, entonces nosotros nos encontramos ante esta excepción donde eventualmente podríamos encontrarnos ante responsabilidad de estos legatarios. Ya. Esta responsabilidad de los legatarios, nosotros ya nos queda claro dentro de lo que hemos conversado, es que es una responsabilidad de carácter subsidiaria. Y esto en virtud del artículo 1362 del Código Civil. Y este artículo dice lo siguiente. Los legatarios no son obligados a contribuir al pago de las legítimas, que es algo que nosotros hemos estudiado hasta este punto, de las asignaciones que se hagan con cargo a la cuarta de mejoras o de las deudas hereditarias, sino cuando el testador destine a los legados parte de la porción de los bienes que la ley reserva a los legitimarios o a los asignatarios forzosos de la cuarta de mejoras, o cuando al tiempo de abrirse la sucesión no haya habido en ella lo bastante como para pagar las deudas hereditarias. Es decir, en regla general, nosotros encontramos que los legatarios no tienen obligación de pagar estas obligaciones testamentarias, estas deudas testamentarias, pero podría llegar a hacerlo, y es un caso que nosotros ya hemos estudiado, si este testador, a la hora de testar, entregó a un legatario una porción de bienes que correspondía, por ejemplo, a la legítima, o que correspondía a la cuarta de mejoras, es decir, a alguno de estos herederos que pueden ser parte de esta cuarta de mejoras. ¿Se acuerdan quiénes pueden ser parte de la cuarta de mejoras? ¿A quién yo puedo asignar la cuarta de mejoras, que es algo que nosotros ya hemos revisado? ¿A los asignatarios forzosos? O sea, a los ascendientes, descendientes y a los hijos y al cónyuge sobreviviente. Sí, esos son los legitimarios de la legítima, ¿no? Esta legítima rigurosa que nosotros conversábamos. Pero la cuarta de mejoras, ellos entran sí o sí, pero también es un poco más amplia en la cuarta de mejoras, porque yo lo puedo entregar a un descendiente, a un concepto más amplio. Porque cuando nosotros hablamos de los legitimarios, los que están en esta mitad legitimaria, nos referimos exclusivamente a los hijos. ¿Se acuerdan de esa parte de la materia? Ah, sí, sí. Ya. Ya. Y ya. Y les decía, en cuanto a la responsabilidad subsidiaria, y aparte, esta responsabilidad es una responsabilidad limitada y proporcional al valor de lo legado. Y esto en virtud de lo regulado en el artículo 1363 y 1364 del Código Civil. El artículo 1363 del Código Civil me dice: los legatarios que deban contribuir al pago de las legítimas, de las asignaciones con cargo a la cuarta de mejoras o de las deudas testamentarias lo harán a prorrata de los valores de sus respectivos legados, y la porción del legatario insolvente no va a gravar al resto de legatarios. Y el artículo 1364 me dice: el legatario obligado a pagar un legado lo será solo hasta la concurrencia del provecho que reporte de la sucesión, pero deberá hacer constancia de la cantidad en que el gravamen exceda a este provecho. Entonces, en regla general, nosotros decimos que estos legatarios no son responsables de estas deudas hereditarias, solo pueden serlo en el caso que llegaran a afectar esta porción de las legítimas o de la cuarta de mejoras. Si esto ocurre, entonces la forma en que van a concurrir es en virtud, o van a pagar hasta aquí el provecho que obtuvieron de este legado. ¿Se entiende lo que hemos revisado hasta este punto? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Y por otra parte, que es algo expresa, que lo dice de forma expresa el código, es que la insolvencia de un legatario, es decir, si un legatario es insolvente y no puede pagar aquella cuota que le corresponde, no va a gravar al resto de los legatarios, y esto tiene que ver con que cuando nosotros hablamos de los legados, hablamos de estas personas que tienen derecho a un bien particular, es decir, una cosa determinada, de carácter individual, donde no hay una comunidad o una obligación simplemente conjunta. Y eso. Ya, eso hemos revisado hasta esta parte. En cuanto a las deudas testamentarias o legados, y acá vamos a otra parte de lo que nosotros estamos revisando. La regla general es que, es decir, ¿a qué me refiero cuando yo hablo de las deudas testamentarias o legados, y particularmente a los legados? Aquí estamos hablando ya de cómo nosotros pagamos los legados.
¿sí? ¿Cómo yo voy a pagar en estas deudas testamentarias el pago de los legados? Nosotros ya conversamos de qué se trata el legado. Por regla general, son obligados al pago de estos legados aquellos a los que el testador impone esta carga. Es decir, si nosotros estamos ante un testamento donde el testador ha fijado un determinado legado que beneficia a una determinada persona, entonces yo puedo en las mismas cláusulas decir que yo entrego como legado a Juan la motocicleta tanto, 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 y obligo a que Alejandra, que es mi heredera, tenga que pagar este legado en particular. Y esto en virtud de lo regulado en el artículo 1360 y 1373, inciso segundo del Código Civil. ¿Se entiende ese ejemplo? No, profe, ¿me lo puede volver a repetir, por favor? Ya. Les estoy diciendo, estamos hablando de los legados. Estoy hablando cómo la herencia paga los legados. Les digo que por regla general se pagan de la siguiente manera. La primera regla es que son obligados al pago del legado aquellos herederos que el testador en el testamento impuso esta carga. Y yo les ponía como ejemplo el caso que yo, parece que dije a Alejandra, que es mi heredera, le impongo la obligación de pagar el legado a usted de una moto XX que vale tanto dinero, y entonces es ella la obligada o la llamada a pagarle el legado a usted. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí sí. Ya. ¿Por qué? Porque estoy obligando a ella en particular como mi heredera a pagar ese legado a usted. En los legados de usufructo, el pago se hace con cargo del nudo propietario. En el ejemplo que yo les daba hace un rato, creo que decía que Violeta yo la dejaba como heredera un bien inmueble, el pago, es decir, cuando yo entrego este legado a una persona en particular, este legado que consiste en el uso y el goce de este bien inmueble por la vida de esta persona, a quien yo puedo cobrar o obligarse al pago es a Violeta, es decir, a esta heredera que yo dejé como nuda propietaria de esta propiedad. ¿Se recuerdan a qué me refiero cuando yo digo nudo propietario? ¿Quién es el nudo propietario? ¿O quién es la nuda propietaria? Es algo que ustedes ya revisaron, no lo revisaron conmigo, pero por si lo recuerdan. ¿O se recuerdan del usufructo, cómo era la institución? Aló, profe, disculpe Dígame. que tengo problemas de conexión, por eso no... lo que yo recuerdo del nudo propietario es que tiene el derecho a ser dueño de una cosa, ya sea para una cuenta, pero cuenta con la limitación de no poder gozar o disfrutar de ella. O sea, no es que tenga derecho a ser dueño, es dueño. Sí, es dueño. Es dueño, pero el tema es que este dueño, es nudo propietario, no tiene ni el uso ni el goce de esa cosa determinada. Porque ese Claro. uso y goce lo tiene quien está usufructuando de la cosa. Tiene el derecho que pertenece al usufructuario entonces, sí. Claro, pero el dominio lo tiene este nudo propietario. Claro, sí. Entonces, en este ¿Nudo caso de nudo de zapato? ¿Nudo? No, realmente no he pensado de dónde viene el nudo propietario. Quizá viene como de propiedad desnuda, es decir, porque le quito ciertos atributos al derecho de dominio. ¿Se acuerdan cuáles son los...? Se escribe nudo, ¿cierto? Sí, nudo como nudo de zapato, sí, nudo. Ah, ya. N-U-D-O, nudo propietario, sí, nudo propietario. Se refiere entonces a esta propiedad especial, quizás ustedes lo revisaron así, donde una persona tiene derecho de dominio, pero no tiene todas las facultades que me entrega el derecho de dominio. Es decir, no tengo ni el uso ni el goce. Entonces, como que desnaturalizo la institución de este derecho real. Y por otro lado, también nos encontramos ante otra parte de las reglas, que es en el caso de los fideicomisos, el pago del fiduciario es sin derecho a reembolso, y esto en virtud del artículo 1372. ¿Qué dice este artículo? El propietario fiduciario y el fideicomisario se consideran en todo caso como una sola persona respecto de los demás asignatarios para la distribución de las deudas y cargas hereditarias y testamentarias, y la división de las deudas y cargas se hará entre los dos del modo siguiente. El fiduciario, sufrirá dichas cargas con calidad de que a su tiempo se les reintegre el fideicomisario sin interés alguno, y si las cargas fueren periódicas, las va a sufrir este fiduciario sin derecho a indemnización. ¿Sí?
Ya, yo creo que lo entienden. Si entienden la introducción del fideicomiso, lo van a entender. Sí, profe. Ya, y lo que recomiendo yo en el caso del fideicomiso para que lo entiendan bien, que a mí también me pasó cuando yo era estudiante, es que ustedes revisen la materia y hagan una estructura general del fideicomiso. Quizás eso lo va a ayudar como a distinguir quiénes son parte de este fideicomiso y quién es el fideicomisario, quién es el fiduciario. Ya, y lo último que vamos a ver hoy día es lo que se llama el momento del pago. Esto se encuentra regulado en el artículo 1374 del Código Civil y se refiere a la apertura una vez pagadas las deudas hereditarias y asignaciones forzosas. Las deudas hereditarias nosotros ya las revisamos cuáles son, es decir, todas aquellas deudas que tenía este causante al momento del fallecimiento, y las asignaciones forzosas. Nosotros, ¿se recuerdan quiénes son los asignatarios forzosos? El cónyuge y los hijos. El cónyuge, los hijos, bueno, dependiendo de si existen unos y otros, Los ascendientes, profe. Los ascendientes, ¿no? Ya, en su caso, ¿no? Sí, Y, sí, en su caso. ya, y esta regla general que yo les menciono tiene una excepción y se encuentra regulada en el artículo 1361, que se pueden pagar antes si la herencia se encuentra gravada en exceso, si se encuentra exenta de cargas hereditarias, o en el caso de la pensión alimenticia, que también tiene preferencia para el pago, incluso antes de que nosotros hayamos pagado las deudas hereditarias y asignaciones forzosas. Y esto tiene que ver por la especial naturaleza de la pensión alimenticia, y algunos me podrían decir que incluso cabe dentro de aquellas bajas generales de la herencia, que son los alimentos que se deben a determinadas personas por ley. No sé si se recuerdan cuando estudiamos las bajas generales de la herencia. Y en cuanto a los gastos del pago de esta herencia, existen algunas discrepancias en lo que nos indica o cómo lo regula el artículo 1375 del Código Civil. El artículo 1375 del Código Civil dice lo siguiente: los gastos necesarios para la entrega de las cosas legadas se mirarán como parte o como una parte de los mismos legados. Para la mayoría de la doctrina entiende que cuando yo digo esta frase tan cortita que dice el artículo 1375, se entiende que el pago de estos legados son cargo de la sucesión, pero para Domínguez y Domínguez entiende que corresponde al acreedor del legado el pago de este legado en particular. Ya, y eso. Creo que voy a quedar hasta aquí. ¿Les quedó claro todo lo que hemos revisado hasta ahora? Sí, profe. Sí, Ya, profe. mañana vamos a continuar hablando Sí, sobre profe. estas formas de pago, opciones y entrega que hemos revisado hasta ahora. Así que para que lo vayan viendo, y yo les voy a traer el temario para la evaluación que tenemos la próxima semana. Y recuerden Profe. conversar con sus compañeros lo del juego. Díganme. Sí, pucha, hoy día tuve problemas de... No podía hablar. Profe, ¿va a ser hasta hoy día la materia para la No, prueba hasta del el miércoles? miércoles. ¿O hasta el baseas? Hasta el Miércoles. miércoles. Sí, una semana Ya, antes. ya, hasta este miércoles, ya. Claro, sería hasta el martes, porque el miércoles no vamos a tener clases. O sea, hasta la clase de mañana entraría la prueba. Ya, profe. ¿Ya? Ya, entonces Sí, nos profe. vemos. Pues, si tienen dudas, consultas, me las hacen mañana, no hay problema, quizá para que revisen en más detalle la materia. Ya, y esta es una materia compleja, entonces para que la vayan viendo con tiempo. Ya, nos vemos. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.